Y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Perdón. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes ya nuevamente esta tarde. Pedimos disculpas. Los cambios de clima a uno lo afectan siempre. Es un placer estar con ustedes nuevamente. El picante del Chile. Creo que más el picante del Chile. Bueno, hoy es viernes, tenemos que relajarnos, ya finalizamos otra semana, ya precisamente hoy es 24 de febrero, bueno, miren, oiganme, qué rápido se está yendo el tiempo, me confirma Ronald cuando ya lo tengamos listo, perfecto. Bueno, don Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a Cuarto Poder, como todas las tardes. Estamos muy bien, Brian Flores, y a nuestras amigas y amigos radio escuchas y que los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción y don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Hoy es el primer viernes de Cuaresma. Sí. Había venta de sopa de pescado en todos los mercados y en los comedores que quedan todavía en la ciudad capital, porque vamos a comidas rápidas. Ya tenemos a nuestro entrevistado. Ya en breve Entonces, lo tendremos. Estimados amigas y amigos, hay nuevos magistrados en el Poder Judicial del país. Hemos escuchado que hablan de modernizarlo, pero si la modernización es la implementación de tecnología o al mundo digital, pero la estructura que hemos venido viendo y escuchando por 4 décadas va a seguir la misma, en donde los de cuello blanco pero de alma gris quedan en libertad y el descalzo es el que va a la cárcel. Entonces no es modernizar. La modernización debe ser de oponer a el siglo XXI la justicia en equidad. Reitero lo que siempre hago. La libertad sin justicia no le sirve a nadie en el mundo y mucho en particular en Honduras. Nosotros vemos cómo condenan, criminalizan y llevan a la cárcel a un campesino porque reclama un pedazo de tierra. Así lo tildan, invasor, criminal, y eso lo hacen los colegas periodistas, sin tener los datos y realmente no tiene que comer el pedazo de tierra y sin contextualizar, para sembrar los alimentos de su familia. Pero así, los colegas periodistas y los empresarios. El ministro de Desarrollo Económico es uno de esos, actual. El otro caso que yo no entiendo, cómo a los defensores del ambiente, a los defensores de los territorios, se le llevan a los juzgados penales. Para mí, modernizar la justicia es que pueda actualizarse a los nuevos delitos existentes, pero también a áreas de irregularidades o faltas que cometemos los ciudadanos, que no necesariamente son un delito, pero en Honduras se juzga por lo penal. No he escuchado tampoco a los nuevos magistradas y magistrados del Poder Judicial el famoso Código Penal, que tiene en libertad todos los actos de corrupción que tuvimos la oportunidad de escuchar y ver en la última década, y que la MASI los puso al descubierto. Pero una vez aprobado el Código Penal actual, dirigido por el doctor Mauricio Oliva Herrera en su calidad de presidente del Congreso Nacional, y Tomás Zambrano, secretario, si no me equivoco, él es el secretario, y con unos asesores
españoles sacados a saber de dónde, y con abogados hondureños como la ex presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Imelda, ¿qué es el apellido? Doris Imelda Madrid. Dejó de ser presidenta para irse a asesorar el nuevo Código Penal, y le hemos visto de defensora públicamente de los corruptos y los ha liberado. Sí, bueno. ¿De qué modernidad estamos hablando, señores magistrados, de la justicia en Honduras? Correcto. La justicia no es, o sea, la modernidad no es la tecnología digital. Brian. Bueno, nos acompaña esta tarde el abogado Marcos Zelaya a través de Zoom. Bueno, ya escuchó la introducción de don Carlos a propósito de la modernización del sistema de justicia. Hay muchos desafíos, entre ellos revisar o abrogar este código penal que en realidad sí es muy lesivo al interés de la sociedad y que es uno de los principales compromisos que debe tener el Poder Judicial y también el Legislativo. Un gusto saludarlo, abogado. ¿Cómo le va? Sí, muy bien. Gracias por permitirme participar en este importante medio de comunicación y un programa tan visto y tan aceptado por el pueblo hondureño. Temas de interés nacional como lo es el impartimiento de justicia a través de los jueces y magistrados. Es importante lo que usted apunta, Brian, pueblo hondureño, los que están en cabina y los que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación que existen en la actualidad. Déjeme decirle que la modernidad pasa por tomar decisiones importantes y una de ellas es hacer los cambios pertinentes en tiempo y forma. ¿Por qué digo esto? Deben de ser cambios no solamente en la cabeza, sino en todo el cuerpo. Cuando refiero a eso, estoy haciendo alusión a lo que es el Poder Judicial en general. El Poder Judicial no solamente es la Corte Suprema de Justicia integrada por 15 magistrados, sino que también es a través de las Cortes de Apelaciones, tribunales de sentencia, juzgados de letras seccionales y los 298 jueces de paz, tanto en materia civil como en materia penal. Todos ellos, cada uno en su localidad, tienen la obligación ineludible de impartir justicia. Si usted no hace los cambios necesarios con el personal que realmente responda a los intereses del pueblo hondureño, estaremos en lo mismo. Pienso de que el Poder Judicial está integrado por la mayoría, y se lo digo con conocimiento de causa, por profesionales que conocen el sistema judicial hondureño. Son en la mayoría personas de carrera que han estado en el sistema y que los hemos visto por más de 20, 25 años, casi 30 años en los tribunales de la República. No hay excusa para la mayor parte de ellos de iniciar un proceso riguroso de cambio y una reingeniería a lo interno del Poder Judicial para desentar la justicia y retornar a esa independencia judicial que debe gozar cada juez o magistrado que esté impartiendo justicia en nombre del pueblo hondureño. Es por eso de que creemos de que en los próximos días deberán de hacerse cambios sustanciales. Uno de ellos, importantísimo. ¿Se acuerda que estuvimos en su foro hace unos días y hablamos del juez Claudio Aguilar, que estaba incrustado en un batallón y que se resistía a salirse de ese batallón? Desconocemos las causas, abordamos ese tema en algunas ocasiones cuando ustedes me lo permitieron, y la presidenta aparentemente le envió una orden. Desconocemos si se cumplió o no, eso tendríamos que constatarlo, pero sí envió una orden y lo hizo público a través de las redes oficiales del Poder Judicial, que requería que ese tribunal saliera urgentemente de ese fuerte militar. Ese es un gran paso, pero también deben de cambiar estos magistrados de cortes de apelaciones, especialmente en materia penal aquí en Tegucigalpa, Francisco Morazán, porque han emitido fallos contrarios a lo que realmente demanda la norma. Y nosotros creemos de que si no se hacen los correctivos a tiempo, seguiremos viendo más de lo mismo. También el tema fundamental de este programa es la reforma judicial y también la mora judicial. En su momento lo abordaremos, pero la reforma pasa porque los 15 magistrados, ya sea por mayoría o por unanimidad, tomen la decisión de apostarle a desentar la justicia, apostarle a que realmente
cada juez y magistrado que está impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras lo haga de forma independiente, transparente, objetiva y que le otorgue el derecho a quien realmente le corresponde. Fíjense que usted decía algo en la introducción, Lick, y se lo voy a retomar, de que los campesinos eran llevados a jurisdicción nacional. Básicamente para eso fueron creados los tribunales, para defender a los grandes terratenientes y llevar a estos campesinos que lo único que estaban buscando era un pedazo de tierra, por llamarle de alguna manera, para cultivar y tener la seguridad alimentaria de su familia y de su comunidad. Se les era lacerado ese derecho y se criminalizó de manera tal que los metían en jurisdicción nacional, que es un tribunal especial para actos eminentemente de criminalidad organizada. O sea, tildando a los que andan luchando por la tierra como criminales de alto impacto, y eso no es cierto. Y yo le voy a decir otra cosa: se llevaban a estos tribunales al fuerte militar, custodiados como que si fueran grandes bandas criminales, y a los criminales de cuello blanco los llevaban en carros rentados, porque yo le estoy diciendo porque tengo conocimiento, en carros rentados con aire acondicionado, sin ponerle las chachas y no permitiendo que la prensa viera quiénes iban en esos vehículos. Entonces vean cómo es la paradoja de un sistema de justicia, que a unos les aplican de una forma y a otros de otra. Ojalá que este Poder Judicial, y así lo esperamos como pueblo hondureño y como profesionales, haga las cosas de forma correcta. No tengo la menor duda que la intención la tienen. Ojalá que en el devenir de los próximos 7 años nos dejen un Poder Judicial saneado, fortalecido y con un proyecto de Poder Judicial para 10, 20, 30 y posiblemente hasta 40 años. Debe de actualizarse, debe de hacerse el sistema electrónico, debe de modernizarse y también debe de dársele o dotársele a los empleados judiciales de todos los recursos, porque ese ha sido uno de los grandes problemas. En su momento el juez Mario Díaz, que ahora se convirtió en magistrado, hacía una intervención y decía que parte de los problemas de la mora judicial, para ir hablando de ese tema también, partía de que no llegaban a tiempo estas personas cuando eran traídas a los diferentes centros penales. ¿Pero por qué no llegaban a tiempo? Porque no tenían combustible, porque el vehículo no funciona, no tiene batería el vehículo, no tiene llantas, no tienen conductor, no tienen alguien que esté encargado de esa logística necesaria para la operatividad del Poder Judicial. Entonces, en su momento, recuerda usted de que se nombraron los miembros del Consejo de la Judicatura y se satanizó porque lamentablemente disculpe, se nombraron personas. Abogado, lo voy a interrumpir porque así tengo algo que con eso, aparte del Consejo de la Judicatura, porque como hablaban de Claudio, así también recuerdo a Teodoro, pero también tenemos ya en línea al abogado exfiscal y ahora diputado por tercer periodo, Harry Dixon. La modernidad de la justicia no es introducirla a la era digital. ¿Cuáles deben ser esos cambios de la justicia donde siempre se ha criminalizado al campesino que reclama un pedazo de tierra, o al que defiende el espacio territorial, o al defensor del medio ambiente en juzgados penales? Buenas tardes, diputado Dixon, y le agradecemos por compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Muy buenas tardes, compañeros. Un placer estar en sus programas. Siempre un gusto compartir también con la gente que nos está escuchando. Carlitos, en la era del Imperio Romano había un abogado de nombre Ulpiano, y Ulpiano definía a la justicia de una forma muy simple. Decía que justicia es dar a cada quien lo que se merece, ¿verdad? Dar a cada quien lo que se merece. Está bien modernizar la aplicación de justicia a través de las nuevas tecnologías, eso creo que nadie podría estar en contra, pero creo que lo que debería cambiar es la voluntad de querer cumplir con la ley, nada más. Cumplir con la ley, con lo que dice la Constitución, con lo que dicen los códigos, con lo que dicen los tratados internacionales, y juzgar a cualquier persona de acuerdo a la evidencia que se presenta. Si estamos hablando de un caso penal,
Y si estamos hablando de casos civiles, administrativos, de igual forma, darle la razón a quien la tenga, sin ser contaminado por la injerencia de factores externos que nada tienen que ver con la administración de justicia, ¿verdad? Esa es la justicia que aspira el pueblo hondureño, la justicia donde cualquier persona con bajos recursos económicos, sin contactos políticos, pueda llegar a algún ministerio público y que ese ministerio público le tome su caso e investigue, y si tiene la razón, pues que se la dé. Lo mismo que su caso llegue a los tribunales, y si la persona tiene razón, pues que se la dé, y si no la tiene, pues que no se la dé, sin distingos de colores políticos, sin distingos de ideologías, sin distingos de religiones, sin distingos de absolutamente nada. Esa es la justicia que aspira cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Así de sencillo. Pero históricamente en nuestro país el tema de la justicia se ha malinterpretado de acuerdo a los intereses de grupos dominantes en el país. Justicia para los pobres o injusticia para los pobres, ¿verdad? Y a los que tienen dinero y a los que tienen poder, pues a eso ni siquiera hay que nombrarlos. Una reforma judicial que actualice los delitos, porque usted decía debe ser conforme a ley, pero la ley dice que ese campesino es usurpador de la propiedad privada cuando incluso se desconoce ese supuesto propietario como lo obtuvo y lo llevan a un juzgado de jurisdicción nacional. Se lo digo porque he tenido la oportunidad de estar acá cuando metieron a la cárcel a los compatriotas del Buen Samaritano a 7 kilómetros de esta ciudad capital. Sí, vuelvo al concepto de justicia, dar a cada quien lo que se merece. Si hay alguien que tiene una propiedad y que la adquirió ilícitamente, y hay grupos campesinos sin tierra que no pueden producir, que no pueden alimentar a sus familias, pues tienen derecho. Ahora, también hay que ser claros, Carlitos, si hay una propiedad comprada legalmente con sus escrituras, donde la persona se ha sacrificado por tenerla, tampoco es justo que la tierra sea recuperada de esa forma. Pero sabemos que muchos terratenientes hicieron de mucha tierra a través de actos irregulares, pero para eso está el Instituto Nacional Agrario, para que defina ese tipo de situaciones. Existe. Pero meter preso a compañeros que exigen por parte del gobierno un pedazo de tierra, es bien complicado asumir esa posición. Ahora bien, hay formas de ir resolviendo los conflictos agrarios. Yo he propuesto en el Congreso, Carlitos, ya va a cumplir un año ese proyecto, que todas aquellas tierras que ya están en poder del Estado, aquellas tierras que ya tienen sentencias definitivas firmes, que fueron incautadas a narcotraficantes o a corruptos, deberían ser pasadas directamente al Instituto Nacional Agrario para que las reparta a campesinos sin tierra. Yo creo que de esa forma empezaríamos a resolver un poquito el tema del conflicto agrario que vive el país. ¿Existe el Instituto Nacional Agrario? Bueno, hay que preguntarle. Carlito, usted es periodista y usted es el que tiene que ir a hacer las preguntas, ¿no yo? Para darle espacio a Brian, y tenemos en la otra vía Zoom al abogado Marco Zelaya. Debe darse una reforma judicial. Usted sé que es estudioso del derecho, ex fiscal, con gran beligerancia y luchador en el país. ¿Hacia dónde debe estar orientada? Y me llama mucho la atención, abogado Dixon, es que no se está hablando del código de la impunidad. Reformar, otras hay que derogarle. Yo precisamente tengo varios proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional y que todavía no he encontrado la luz. Hay dos decretos, el 093-2019, el 057-2020. Uno que imposibilita al Ministerio Público obtener información financiera de las personas investigadas por lavado de activos o por otro tipo de delitos.
El otro que imposibilita al Ministerio Público poder secuestrar documentación cuando hay sospecha o cuando hay indicios de que se ha cometido un delito de orden público en alguna institución. He presentado la ley anticorrupción que endurece penas a delitos de corrupción y narcotráfico. Está pendiente la reforma o la derogación y aprobación de un nuevo código penal, que las penas en delitos de corrupción y narcotráfico son sumamente bajas. Entonces, por mucho que hayamos elegido la nueva Corte Suprema de Justicia, por mucho que elijamos a un mejor fiscal general, por mucho que vengan así, si continúan ese tipo de leyes en el país, pues la impunidad seguirá imperando en el sistema de administración de justicia, porque las herramientas jurídicas que actualmente cuenta el sistema de administración de justicia son bastante débiles. Sí. Ahora bien, antes de darle el pase al abogado Zelaya, también la pregunta va para ambos. ¿Cómo consideran ustedes ya el movimiento? Ya lo respondió previamente el abogado Zelaya, pero puede profundizar. Esta decisión que ya tomó la presidenta del Poder Judicial, la abogada Raquel Obando, de que el juez Claudio Aguilar, fuertemente cuestionado, un juez que tiene muchos señalamientos en su contra, que se sacara de un fuerte militar el juzgado de jurisdicción nacional y ahora se emplace en la instancia donde se atienden los delitos de extorsión. Abogado Herrera. Bueno, eso era un tema jalado de los cabellos. Que un tribunal, que un juzgado estuviera ubicado al interior de un batallón dentro de las Fuerzas Armadas, eso jamás lo habíamos visto, pero ni en aquellos tiempos oscuros de los 80. Yo creo que la decisión ha sido sabia, la decisión ha sido correcta. Eso permite comenzar a recuperar el imperio de la Corte Suprema de Justicia sobre los tribunales de justicia a nivel nacional. Yo creo que fue una buena acción. Ojalá que se revise todo lo que ha pasado en ese Poder Judicial y se empiece nuevamente a tomar el cauce de lo correcto, de lo que debe ser la administración del justicia. Abogado Zelaya. Bueno, hemos escuchado atento el planteamiento de mi buen amigo el abogado Harry Dixon Herrera. Nos conocemos hace muchos años y voy a decir una anécdota, Carlitos, Brian. Claro. Cuando el abogado Harry Dixon Herrera era fiscal, una vez yo lo fui a visitar porque éramos contraparte. Él era lógicamente defendiendo los intereses del Estado y era un defensor. Tenía un rótulo en la espalda de él que decía: soy fiscal en contra de los pobres. ¿Te acordás, Harry? Y que te sancionaron, y te dije yo: Harry, ¿por qué pones eso? Es que es cierto, aquí me tienen solo para acusar a los pobres. Y le hicieron varias audiencias de descargo. Sin embargo, él mantuvo su posición al extremo tal que lo despidieron, creo yo, en esa ocasión. Lo despidieron como 2 o 3 veces de la fiscalía. Y creo que presentó una demanda, o no sé, esa es una decisión de él. Pero lo que sí le quiero recordar al amigo, al abogado Herrera, de que tenía un rótulo. Yo siempre tengo ese recuerdo de él, de un hombre de lucha, y lógicamente está en una posición que se le ha ido ganando a pulso poco a poco. Y te podría decir algo, Harry, que hay que presentar una reforma en ese delito de usurpación antes de que se vaya a derogar o abrogar ese código penal que le llaman código de impunidad, porque ese delito ha sido lesivo en contra de las personas que han luchado contra el ambiente, protección de nuestras especies, de nuestras aguas, de toda la biodiversidad. Han protegido estas zonas y lamentablemente se han criminalizado y se han llevado específicamente, Carlitos, Brian, Harry, se han llevado a ese tribunal militar en donde ya se sabía lo que iba a suceder, o sea que los iban a llevar a la cárcel de máxima seguridad en muchas ocasiones, sin justificación alguna, en total abuso del juez Claudio Aguilar. Los enviaba cuando era un delito que inclusive permitía la conciliación, o permitía en aquel momento, permitía otra medida alterna, inclusive también estaba fuera del catálogo para poder ser enviado como detención judicial o prisión preventiva. Se hicieron las reformas y se enviaban a estos centros penales para enviar un mensaje, una lección, que no se metieran con personas de mucho poder o personas que eran terratenientes, en algunos casos adquiridas de buena fe, con mucho trabajo, y en otras ocasiones, o posiblemente en la mayoría de ocasiones,
producto de algunas actividades no tan lícitas, y que eso los hacía poseedores de muchas hectáreas de tierra improductivas. Y comparto de que esas tierras que están en disposición o en administración del Estado y que ya tienen una sentencia firme definitiva, se debería dar la utilidad necesaria a los grupos campesinos legalmente constituidos. Pero yo le agregaría algo, Ari. Esos terrenos deben de ser como un permiso de explotación, como el permiso de explotación que te dan en Conatel, como un permiso de explotación que te dan en el Instituto de Transporte Terrestre hondureño, como un permiso de explotación de una mina o de otro, que estos recursos siempre le pertenezcan al Estado y que le permitan a estos grupos campesinos, a acciones campesinas, poder tener provecho de esas tierras y así generar empleo, recursos y lógicamente seguridad alimentaria para la población que trabaja en esa zona y para el resto del país. Pero también debe protegerse esas tierras, porque si usted se las da a grupos campesinos, va a pasar lo que en su momento en los 70 pasó en el Bajo Guán, que se le dio a muchos grupos campesinos las tierras y después se las andaban vendiendo a un señor que se apropió de todo el Bajo Guán. Eso también el Estado debe protegerlo de una u otra manera. ¿Y cómo? Simplemente dándole un permiso de explotación por tiempo, 5, 10, 15, 20 años. Y si en ese tiempo no está legalmente constituido y no se le ha dado el provecho que realmente se estableció en su momento, entonces volver a tomar posesión de esas tierras, y que esos mismos permisos de explotación, el Estado a través de Banadesa pueda darle bonos tecnológicos, tal vez no dinero, pero sí recursos como tractores, asistencia técnica e insumos para que produzcan en cantidades ya industriales y puedan abastecer tanto el mercado nacional como internacional. Les pedimos su permiso al abogado Marcos Zelaya como al abogado Harry Dixon para hacer una brevísima pausa. Ronald. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde con el abogado Marcos Zelaya, orientación penalista, y el abogado Harry Dixon, de la misma orientación, y el fiscal del Ministerio Público, sobre reformas judiciales. La modernidad no solo es introducir la tecnología digital, sino qué cambios estructurales que el hondureño perciba y siente que se aplica la justicia. Abogado Dixon. Bueno, un saludo al compañero Marcos Zelaya. Siempre es un gusto estar con Marcos. Y yo creía que nadie se acordaba, Marcos, de esa anécdota. Y no era en la espalda que lo tenía, sino que lo tenía tenía un rótulo en la pared arriba de mi escritorio que decía: yo no soy fiscal, soy un simple acusador de pobres. Lo que pasa es que ese rótulo duró muy poco porque creo que a la semana o 2 semanas estaba yo despedido del Ministerio Público. Pero es que en verdad el Ministerio Público se convirtió en los últimos años en simples acusadores de pobres.
El que tiene poder económico, el que tiene poder político, al final siempre resuelve sus problemas. Y lo acabamos de ver con la finalización de la anterior Corte Suprema de Justicia, que personas que estaban condenadas, personas que estaban con delitos sumamente probados, casi todos salieron en libertad, casi todos resolvieron sus problemas. Mientras que las cárceles hondureñas se pudren de pobres. Nadie habla por Juan, nadie habla por Pedro, nadie habla por María. Ellos no tienen nadie que pueda hablar por ellos, y por tal razón a ellos sí les obligan a cumplir sus condenas. Pero al resto, a ese minúsculo grupo de personas poderosas que le hacen un daño terrible al país, que producen ese 70% de pobres que tenemos actualmente, ese más del 50% de gente en miseria que tenemos actualmente, a esos siempre les encuentran una salida jurídica para que puedan resolver sus casos penales. Entonces sí, lo que necesitamos es voluntad política para cumplir con lo que dice la ley, voluntad en el Congreso Nacional para reformar y derogar leyes para que todo el mundo sepa que hay un sistema de administración de justicia que no va a haber a ningún lado, que simplemente va a haber lo que dice la ley, y de acuerdo a lo que dice la ley, así va a aplicar la justicia en el país. Le agradecemos mucho, diputado Harry Dixon, haber compartido con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde. Y quiero reiterarle algo: se está hablando de regular la extradición mediante una ley. Para mí, como ciudadano y periodista, primero había que revisar las reformas que se le hicieron a la ley del Tribunal Superior de Cuentas, y que le permite a los corruptos robarse el dinero, devolverlo después de una cantidad de años con solo un 2% de interés. Yo creo que si la extradición funciona o ha funcionado, no deberían de tocar, Carlitos, ¿verdad? Porque si ha funcionado, y con eso hemos mandado cualquier cantidad de narcotraficantes hacia Estados Unidos, ¿para qué tocarlo? O sea que está bien con el auto cortado, abogado. Yo digo, si ha funcionado, no hay problema. Ahora, hay que tener cuidado con lo que se presenta, porque se puede malinterpretar que se quiere regular para favorecer a determinadas personas. Porque ahí vemos algunos diputados nacionalistas que andan en esa onda de que se podría presentar esa ley de extradición para terminarla regulando. Yo honestamente tengo mis dudas. Hasta que yo no revise cualquier propuesta que venga, cualquier proyecto de ley que se presente, no voy a asumir ninguna posición, porque si se pretende ayudarle a personas que podrían ser pedidas en extradición, yo no estaría de acuerdo. Muchas gracias, abogado. Le agradecemos mucho haber compartido esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder. El placer es mío. Saludos. Gracias a ustedes. Continuamos con el abogado Marco Zelaya. Abogado, reformas al sistema judicial del país que sean estructurales y que los hondureños podamos percibir de que se quiere hacer equidad en la aplicación de justicia. Mencionaba usted el famoso Consejo de la Seguridad, que Teodoro, yo le escuchaba desde allá por el 98, por el 2020, hasta un día hasta me preguntaba, bueno, ¿y quién es el mentado Teodoro que no pueden controlar ese humano, hombre? Pues terminó en la cárcel. El famoso Teodoro Bonilla, que volvió todopoderoso. Es que el problema que no es en cuanto a lo que realmente se pretendía con la introducción de esta figura, como lo es los miembros del Consejo de la Judicatura. Esa era saludable en ese momento. Las personas que fueron llevadas a ser miembros del Consejo de la Judicatura fueron las que fallaron. No fue la ley, ni tampoco el trabajo que se les dio, que era exclusivo de administrar el Poder Judicial y separar lo que era la administración, abogado, con lo que era la administración de justicia. Pero se declaró inconstitucional. No, parcial. Se presentó recurso de inconstitucionalidad parcial. Entonces, la Corte Suprema de Justicia lo que tuvo que hacer, y déjeme decirle que Rolando Arqueta formó parte del primer Consejo de la Judicatura. Sí. Él renuncia, pide un permiso y se va a la Fiscalía como director de fiscales en aquel momento. Y de director de fiscales, él salta y pasa a lo que es magistrado y magistrado presidente del Poder Judicial por 7 años. Sí.
Que fue cuestionado o no, bueno, eso se va a determinar hasta que se celebre el juicio en Nueva York, porque ahí es donde se van a ventilar algunos asuntos relacionados a cómo se eligió la corte que vacó a escasos días, a escasas horas, que el pueblo hondureño estuvo atento, porque la mayor parte, le podía decir que de cada 10 hondureños, 8 no estaban contentos como actuó el Poder Judicial, lamentablemente, en los últimos, no solo en los últimos 7 años, sino que posiblemente en los últimos 20 años, desde que se inició este proceso a través de la Junta Nominadora y después enviar la nómina al Congreso de la República, y una vez con la nómina, pues elegir los 15 magistrados a través de la reforma constitucional que se hizo en el año 2000, que entró en vigencia en el 2001. Yo le diría de que la reforma debe ser integral, no solo estructural, sino que debe ser una reforma integral. Y Ari decía algo importante, que la reforma no es solamente de la parte electrónica, pero yo creo que sí, no lo podemos sustraer, estamos en el siglo XXI. Y la modernidad, el pueblo hondureño tiene que estar atento, no podemos quedarnos en el atraso como país, como un sistema judicial. En otros países, aquí mismo en la región, en Costa Rica, ya hay un sistema electrónico. Y se ha ido luchando, se han hecho avances, el Poder Judicial lo ha intentado. Estuvo un proceso, se llamaba NACNIX. Todos los que hemos estado en el proceso y que hemos trabajado en forma directa con el sistema judicial, lo conocimos. Era un sistema que lo implementó una empresa mexicana, en donde desde que usted presentaba la denuncia se le iba a dar seguimiento de forma electrónica. Lamentable que no funcionó, o sea, iba a estar en contacto tanto la policía, fiscalía y Poder Judicial. Se iba a manejar un solo expediente, un solo número, pero al final el sistema colapsó y se tuvo que retornar al sistema anterior, echando a perder esos recursos, muchos millones, creo que costó como 50 millones en ese momento, y nadie dio respuesta de por qué falló el sistema. Sí. Se hicieron otros intentos, ahora la USAID está patrocinando un sistema, se llama Sistema Electrónico de Expediente Judicial, y se están haciendo otros esfuerzos para tratar de modernizar el sector justicia, pero eso debe ir aparejado también con dotar a los jueces y magistrados de esa independencia, porque eso es lo que necesitamos realmente. Más jueces con independencia judicial. La independencia estriba en que el juez o magistrado que esté conociendo de un asunto le dé el derecho a quien realmente le corresponde, independientemente de quién sea, licenciado. Puede ser Carlito, Brian, Celaya, Cristian, cualquier ciudadano, Juan, Pedro, María, cualquier ciudadano hondureño que asista a un tribunal y tenga el mejor derecho, el juez tendría que otorgárselo. Lamentablemente en Honduras no funciona de esa manera. Si usted va y pelea contra una institución financiera, tenga la plena seguridad que lleva las de perder, lleva 80-20, o sea que 20% es la probabilidad de que usted gane y 80% es la probabilidad de que gane la institución financiera. De esa manera se ve la justicia. Y si va a una institución que presta servicios de seguros, lo mismo, y ahí se reduce el porcentaje. Yo le podría decir que el 5% es que va a ganar usted y el 95% es que va a ganar la empresa de seguros. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que deben de revisarse para que retorne esa confianza en el pueblo hondureño y podamos determinar de que este Poder Judicial realmente le está apostando a darle una nueva cara, un nuevo rostro a lo que es el impartimiento de justicia a través de los diferentes órganos legalmente constituidos en todo el país. Abogado, le solicitamos su permiso y le tengo otra consulta que tiene que ver ya con los casos de amparos o casación que se le denomina, pero también tenemos un sector de nuestra población que es excluido, marginado, maltratado de la justicia. Sí, definitivamente. Mire, bueno, nos acompaña esta tarde el defensor de los derechos de la diversidad sexual, José Zambrano. Bueno, dentro de este proceso de reforma judicial también deben ser tomados en cuenta desde la comunidad que usted también representa y que es defensor. ¿Cuáles deben ser, a su juicio, por lo menos, las necesidades urgentes a modo de que la justicia también lo pueda abarcar? Un gusto saludarlo. Bueno, un gusto ahí en cabina y un gusto a quienes nos escuchan. Lamentamos que en Honduras una población hondureña esté excluida, postergada, olvidada, o que se vea o se trate
como de segunda, tercera o cuarta categoría, sin derechos, sin reconocimientos y sin acceso a la justicia. La aplicación de la justicia es importante para todos y todas. Mientras haya o tengamos población excluida hondureña, realmente no vivimos en un estado de derecho o en una democracia, ni alcanzamos la paz tampoco, ¿verdad? Porque se nos mata y no se tiene justicia. Los casos ahí están, son más de 425 casos. Este año todavía sigue la violencia, la exclusión, a pesar también de la condena del Estado hondureño por la muerte de Vicky Hernández. Solo se han cumplido de los 14, 3 recomendaciones de la misma. Y en cuanto a reconocer derechos, desde que se reconoció el derecho a organizarnos como grupo, como cualquier otro grupo, pero como somos grupos excluidos, por eso se blindó la Constitución de la República. En aquel tiempo, en el artículo 112 y 116. Y últimamente, pues, nos han casado prácticamente con el tema del aborto, algo fundamental, y es un derecho para las mujeres reconocerle, ¿verdad? Y todo el tema de los femicidios aquí en nuestro país. Entonces creemos nosotros de que mientras las poblaciones en situación de vulnerabilidad crecen, no solamente diversidad sexual, porque la diversidad sexual estamos en todo, no tenemos un solo territorio como la población afro, garífuna o otras etnias, pero estamos en todo el país y pasamos la misma situación, ¿verdad? De pobreza, desempleo, maltrato en salud, pocas oportunidades para educación, y no se nos ve como ciudadanos y ciudadanas. A la hora de votar sí se acepta nuestro voto y no hay actos homofóbicos, y quienes toman decisiones como los funcionarios públicos solo nos han utilizado. Hoy han tenido bastante actividad, los he visto en los medios de comunicación. Gracias, José. Les saluda Carlos Paz. ¿Qué han estado demandando ante la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ante la Corte Suprema de Justicia se han presentado recursos para precisamente derogar estos artículos, como no son políticos, ¿verdad? No son de interés de ninguna bancada de cualquier otro color, y tampoco es interés del actual gobierno. Y por eso es que todavía, y creo que es la única Constitución de la República que tiene un acto homofóbico y representa el pensar y sentir de quienes toman decisiones de la élite política, pero también de una burguesía que ve de menos a otros y otras porque ellos están bien y no les afecta en sus casas, en su familia y también en sus derechos fundamentales como la vida, el respeto a la integridad, pero también derechos que están protegidos tanto en la Carta Magna, como son la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otras que el Estado hondureño ha sido firmante y es firmante y es parte de la Organización de Naciones Unidas. Por eso que tenemos en terreno la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, por eso también contamos con amigos o instituciones que creemos todavía en ellas, como el CONADE, la misma Secretaría de Derechos Humanos y bueno, los operadores de justicia, ¿verdad? Que también sí han puesto sus ojos, pero solamente para contabilizarnos, pero no para darnos una verdadera justicia y también decir que estamos en paz. Sí, solamente permítame un momento, José, y también al abogado Zelaya, que tenemos un corte comercial. Ya retornamos. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar, inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable, siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años.
Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50.000 lempiras. Participas por cada 1.000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre las reformas judiciales que tengan el impacto en la vida del hondureño para que la justicia se imparta con equidad. Queremos concluir con José Zambrano, dirigente de los grupos de la diversidad sexual. Entiendo que todavía están en actividad y le agradecemos mucho haber compartido esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder. José. Sí, muchas gracias. Agradecerles a los medios de comunicación, a ustedes, a esa emisora como es Radio Globo, y también sabemos que los cambios actitudinales y también de actitudes de las y de los funcionarios públicos es un deber y una exigencia también del pueblo, no solamente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o grupos prioritarios, ¿verdad? Porque realmente seguimos con las temáticas de desplazamiento forzado por la violencia, seguimos también con el tema migratorio que está muy fuerte y que no vemos también de que a pesar de ser activistas del actual gobierno no se nos reconoce. Y aquellos que también dieron su sangre, como nuestro compañero y amigo y parte de nuestra organización, como lo fue Walter Orlando Troches, asesinado el 13 de diciembre de 2009 en el centro de la ciudad, y prácticamente pasa en un lugar que ni siquiera tiene una lápida o una cruz, y solamente vamos a ver los amigos. Pero el día que se enterró, hasta con una bandera de la diversidad, una bandera de libre, mucha gente, pero poca gente lo recuerda y también valora que él dio su vida y su compromiso para poder luchar en contra de toda esta discriminación y exclusión, y por luchar por un partido que era nuestra esperanza y hoy en día es nuestra desesperanza y nuestra decepción. Muchas gracias, José Zambrano, dirigente de los grupos de diversidad sexual, compartiendo la situación, la exclusión ante la justicia y en general que vive en nuestro país. Muchas gracias. Abogado. Bueno, muchas gracias a ustedes y al auditorio, y bueno, seguimos haciendo y queriendo cambiar este país y luchar por una verdadera democracia y una participación política de todas y todos sin excluir, sin exclusión, y también incluyendo, pero también terminando las discriminaciones por cualquier razón. Muchas gracias. Abogado Marco Zelaya, usted tocó así la arista nada más, pero Diario Digital El Pulso hace unos 4 años hizo una investigación y quiero que comparta con nuestra audiencia. El juez de primera instancia, en muchos casos cuando estoy ahí en la corte, he notado que hay 3, pero al final la sentencia es una sola, emite el fallo culpable. Pero existe una mafia corrupta que detalla cómo debe representarse ese recurso de apelación para que salga libre. Allí hay colusión de funcionarios y también de los abogados defensores. Es como un cártel de la toga. De bufetes. Prácticamente es una mafia. Usted que le ha tocado litigar, al final el personaje fue condenado, pero cuando ya recurre a la apelación, lo dejan en libertad. Fíjese que le voy a hacer un comentario, Carlitos. El abogado Jalid hizo un aporte importante, pero yo le voy a agregar algo. Sí. El juez Claudio Aguilar, con jurisdicción nacional, emite una resolución
y asústese usted, ¿sabe quién conoce de este recurso de apelación? El papá, don Sixto Aguilar, que es un señor que lo jubilaron hace como 15 años y nunca han dejado de llamarlo integral en la Corte de Apelaciones. Nosotros nos hacemos la pregunta por qué siempre lo llaman a él, no llaman a otras personas, sino que lo llaman a él habiendo tanto profesional del derecho con mucha capacidad, igual o superior a don Sixto, que una persona que entiendo ya linda o posiblemente pasa los 80 años. No puedo decir que no cuente con mucha experiencia, claro que sí, pero ya él no debería estar integrando, y también integrando donde llegan Sixto Aguilar lo llama a el integrar. Papá de Claudio Aguilar lo llama a integrar esa instancia de apelación. Es correcto, entonces nosotros cuando ya vamos ya sabemos qué es lo que va a suceder. O sea que prácticamente ahí quien fue sentenciado en primera instancia en una corte de apelaciones, entonces prácticamente ya hablan de perder. Segunda también. Pero y hay una magistrada que también lamentablemente no han hecho las cosas de forma correcta y han emitido unos fallos en total o contrariedad a lo que establece la norma, y nosotros lo hemos denunciado en algunas ocasiones que sí. esos magistrados y magistradas deberán de ser removidos, hacerse una valoración, un análisis, se remueven a otra posición o en su defecto pues se le da las gracias por sus servicios prestados y se les cesantía y se nombran personas, lógicamente cumpliendo con los requisitos de carrera y que estén comprometidos con impartir justicia de forma eficiente, objetiva, veraz, transparente, no como se ha venido haciendo lamentablemente en los últimos años. Óigame, pero aquí una cosa también, hay que tomar en cuenta el papel de la supervisión de tribunales, que anteriormente lo ejercía la abogada Ani Ochoa. Pero magistrada. Sí, la actual magistrada, la abogada Ani Ochoa. Pero miren una cosa, hay señalamientos fuertes contra el juez Claudio Aguilar, pero hasta el día de hoy, abogado, y usted no me deja mentir, por lo menos nosotros no conocemos las resoluciones. Usted recuerda desde el tiempo que se le han dado varios señalamientos, incluso el abogado Aguilar estuvo involucrado en un accidente y al final nunca ocurrió nada contra él. Entonces aquí también, ¿no cree usted que es necesario revisar el papel que está realizando la supervisión de tribunales? Fíjese que en descargo de la abogada Ani Ochoa, porque hay que hablar con apego a la objetividad de la verdad. Lo que ese es el juez más denunciado de Honduras y creo que de todo Centroamérica posiblemente, tanto o de así. otra región, anda más de 60 denuncias y no pasa nada, pero la abogada Ani Ochoa, yo le digo porque yo en algunas ocasiones fui y la abordé y me dice, abogado Zelaya, la denuncia fue declarada con lugar. Lo que pasa es que el sistema está diseñado con lo que es la ley de la carrera judicial, que tiene que tornar ese informe de supervisión de tribunales y remitirlo a la carrera judicial. Y la carrera judicial tiene la potestad de ratificarla o de desestimarla para que no continúe el proceso de sanción. Ajá. Y posteriormente, en el caso de que hubiese posible delito, remitir la certificación de esa investigación, de esa denuncia al Ministerio Público para que se le inicie todo un proceso. Entonces, llegaba a supervisión. En muchas de esas denuncias, en 50, póngale 5 pudiesen haber sido declaradas con lugar, pero al final cuando llegaban a la carrera judicial, ahí eran desestimadas y hasta ahí nomás llegaban. Entonces algo pasaba ahí, alguien lo protegía, le estaba haciendo los mandados a alguien, eso lo desconocemos. Es más, no sabemos si a esta fecha, licenciado Carlitos, Brian, sí, ya se trasladó, porque tengo entendido que parece que tenía cierta resistencia a trasladarse del batallón a un recinto judicial a donde siempre tuvo que haber estado. Fíjense que todos los jueces están ahí, a excepción de él. Hay jueces con jurisdicción nacional en San Pedro, en Ceiba creo que hay ya un juez, o por lo menos llega a impartir justicia a Ceiba. En Tegucigalpa tenemos jurisdicción nacional en materia tributaria, jurisdicción nacional en materia de corrupción, jurisdicción nacional en materia penal, jurisdicción nacional en privación de dominio. Todos están aquí, a excepción de este señor, que protegido no sé por quién, estuvo años impartiendo justicia en contra de ciudadanos hondureños como son los campesinos, enviándolos a cárceles de máxima seguridad. ¿Se acuerda aquel muchacho que quemó una llantía allá en la embajada americana? Sí, recordamos, sí. El profesor Rommel. Lo mandó como que si fuera un gran delincuente cuando era una marcha, una protesta popular. Yo no estoy de acuerdo que se haya hecho, pero no era un daño para criminalizar y satanizar a este muchacho. Saben que lo mandaron a un presidio de máxima seguridad
donde solo lo dejaban salir 1 hora al día. Se estaba enloqueciendo el muchacho y no, se terminó en el Mario Mendoza. Sí, terminó en Mario Mendoza. Mendoza. Risa tener ese muchacho, y era hijo o es hijo de 2 luchadores de las causas sociales, de 2 maestros, y un muchacho promesa de la juventud hondureña para ostentar cargos importantes. Sin embargo, ese tiempo lamentablemente fue privado de su libertad por alguna expresión inapropiada, pero no era que fuera sancionado de esa manera. Se pudo haber hecho de otra forma. Sin embargo, obedeciendo a un guión que era dado a estos tribunales, se procedió en primer lugar a aceptar que no nunca debió haber sido juzgado ahí, para empezar, y en segundo lugar enviarlo a un centro penitenciario de máxima seguridad como que si fuera un gran delincuente o que era líder de una estructura criminal, cuando era de todos conocido que no era cierto. Era un muchacho estudioso que lamentablemente pues hizo algo producto de la situación, de las emociones, y eso lo llevó a que fuera privado de libertad en una situación compleja, y estuvo un tiempo hasta que, gracias a Dios, logró obtener su libertad. ¿Cómo no? Gracias. 23 años, era estudiante todavía de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el joven. Sí. Y terminó en el Mario Mendoza. Terminó en Mario Mendoza. ¿Abogado? Nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Le agradecemos mucho, abogado, que siempre comparte sus conocimientos jurídicos, técnicos jurídicos con nuestra audiencia. Y la situación que vive el Poder Judicial. Bueno, nos quedamos sin tiempo, encontrémonos el lunes porque hay muchos temas de qué hablar, pero el tema de la justicia, esto lo vamos a abordar con mucha más profundidad. Veámonos el lunes. El Observatorio del Poder. Gracias, y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.